Listo, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Ahora sí. ¿Te darás cuenta de que no transmitimos seguido así? No, 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 no. Ha sido todo mi culpa. Tenía que haber dado al acelerador del avión. Es esta, ¿no? Pero no sé si se puede ver bien, porque ahí se ve. ¿Me pueden confirmar si están viendo bien la pantalla? Sí, Sí, se ve estamos viendo bien. bien, se ve bien. Perfecto. Slideshow arriba. Excelente. ¿Dónde, perdón? Ahí, ya lo clico ya. Ya. Ah, ok. Bueno, si quieren para empezar, entonces ya. Venga, ¿Sale? Permíteme tantito. Ahorita te dejo el asiento si quieres. no, no. Este, A bueno, sus pues, órdenes, a sus órdenes. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Público vía Zoom, público presencial. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta octava sesión del seminario de investigación en ciencias del comportamiento. Y bueno, pues brevemente, en esta ocasión tenemos a nuestro querido amigo y colega Alejandro Hortal, que va a hacer una presentación sobre economía de comportamiento y políticas públicas, consideraciones ético-epistemológicas. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos también aquí en la Facultad de Economía, que estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues sin más preámbulo, le dejo la palabra a Alex. Adelante, Alex, y muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias. Cambiamos de sitio y... Y aquí estoy aquí. Eso es. Perfecto. Y esto lo voy a mover aquí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer, como siempre, estar en esta fantástica Facultad de Economía con tan buenos compañeros. Siempre atentos y justos de tiempo porque acabo de llegar a Estados Unidos. Pero bueno, sin más demora, me gustaría comenzar a dibujar un poco lo que va a ser la presentación de hoy. Y antes de... ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos hasta las 4. La dinámica sería una hora con toda la Perfecto. confianza. Y Y luego después ya... para la situación del público presencial y preguntas vía Zoom. Perfecto, pues sí, yo creo que no, tampoco una hora no vamos a aburrir al personal, pero yo creo que en 45 minutos más o menos. La idea es dibujar un poco algunos asuntos éticos y epistemológicos que surgen de la conjunción entre la economía del comportamiento y las políticas públicas. ¿Okay? Entonces, esto ahora mismo se está como dibujando como una ciencia nueva, que se llama, políticas públicas comportamentales, en inglés Behavioral Public Policy, y entonces vamos a hablar de qué manera esta ciencia puede tener unas consecuencias bastante interesantes en temas éticos. Vamos a verlo de dos maneras diferentes. Vamos a analizar el tema ético desde la propia disciplina. O sea, vamos a hacer una especie de metaética. Vamos a ver, porque hay un problema de la racionalidad dentro de las políticas públicas comportamentales que hay que clarificar. Creo que, en mi opinión, yo sostengo que la gente se lía bastante dentro de la economía conductual y dentro de las políticas públicas conductuales o comportamentales, porque la manera de tratar la racionalidad lo hace desde varios campos diferentes. Y esto puede crear un conflicto entre estos campos. Entonces, esto es lo que quiero dibujar. Después de esto, después de este análisis metaético de este tipo de ciencias, vamos a ver consecuencias éticas de la implementación de las políticas públicas comportamentales. Entonces, a la hora de que empezamos a implementar intervenciones que intentan influir el comportamiento de las personas, ¿qué asuntos éticos podemos tratar? Y ahí vamos a ver dos temas. Vamos a ver uno que es más problemático, ¿okay? Vamos a hacer una crítica de qué problemas pueden surgir de la aplicación de este tipo de la aplicación de la economía de la conducta dentro de las políticas públicas. Y vamos a ver los beneficios también.
voy a introducir conceptos nuevos, conceptos que incluso yo mismo estoy dibujando ahora mismo. Uno es la moralidad extendida. Es un concepto que en filosofía siempre se ha hablado de la cognición extendida, la cognición que se extiende a las herramientas que usamos y que se deposita ahí, entonces se integra dentro de nuestra cognición, es una parte de la misma. Entonces, quiero ver si se puede hablar de una moralidad extendida a las herramientas que usamos y si estas herramientas pueden actuar como una serie de pequeños empujones dinámicos, porque gracias a la inteligencia artificial pueden cambiar y pueden influir nuestro comportamiento para ayudarnos a ser mejor personas de una manera moral, no racional económica. Entonces, esta es la separación que estoy haciendo. En las políticas públicas comportamentales siempre se ha hablado de una racionalidad económica para que la gente sea más saludable o tenga hábitos que le hagan ahorrar más dinero para la jubilación. Bueno, podemos utilizar este mismo tipo de aproximación científica de tal manera que se utilicen las herramientas casi como una arquitectura de las decisiones que puedan influir a nuestro comportamiento, pero no ya racional, económico, sino moral. Entonces, que tengamos una serie de valores morales y que nos ayuden a completarlos. Entonces, esto es lo que yo llamo la moralidad extendida. Entonces, quiero dibujar estos dos aspectos éticos, uno metaético, el problema de la racionalidad, y otro más relacionado con la implementación de las políticas públicas, si en el fondo pueden hacernos mejores personas, moralmente hablando, no solo para ahorrar más o ir más veces al gimnasio. Una vez que esto está dibujado más o menos, quiero avanzar y ver algunos problemas epistemológicos que surgen de la ciencia, políticas públicas comportamentales. Esto va a ser la charla de hoy un poco. Acabo de presentar algo muy parecido en una conferencia de la Asociación Internacional de Políticas Públicas Conductuales en Singapur y la verdad es que la gente no se enteró mucho, entonces espero que ahora me comprendan un poco mejor, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. O sea, el problema es que estamos en una facultad de economía y en la facultad de economía, en el fondo, la gente lo que hace es economías, ¿no? Y lo hace a diferentes niveles. Se puede hacer micro, se puede hacer macro, se puede hacer diversas aproximaciones a la teoría económica. Cuando poco a poco se empezó a introducir la psicología dentro de la economía, a través de Herbert Simon, se hizo un salto un poco extraño. Entonces, quiero que comprendan que las ciencias son como campos. Entonces, está la psicología, está la economía, está la antropología, está la sociología, y estos campos tienen unos conceptos específicos que se aplican dentro de esos campos propios. Esto es un poco de epistemología general. Pues, el concepto que se utiliza de racionalidad en la economía, antes de 1950, antes de la mitad del siglo XX, era un concepto de racionalidad completa, y yo sostengo que este concepto era necesario para cerrar la economía como categoría científica. ¿Comprenden? Entonces, esta racionalidad completa tenía sentido dentro de la manera en la que se hacía economía en ese momento. La racionalidad, cuando Herbert Simon empieza a meter la psicología dentro de la economía, empieza a utilizar otra noción de racionalidad, que está adjunta al campo de psicología, no así al de la economía. Entonces empieza a mezclarse, empieza a hacer una especie de batiburrillo, como decimos en español, de conceptos. Entonces, claro, o sea, a un psicólogo en 1953 o antes le dices que no somos tan racionales como lo asume la economía estándar, el psicólogo te diría, pues claro, o sea, a un psicólogo no le va a decir que somos racionales. Los psicólogos lo sabían ya del siglo pasado. En el siglo XIX ya sabíamos que no éramos racionales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la original idea de Herbert Simon de decir que nuestra racionalidad es acotada?
Bueno, pues es acotada porque coge la racionalidad de la psicología y bueno, vamos a ver qué pasa si pongo esta racionalidad dentro del campo de la economía. Entonces ya lo que se hace son dos conceptos totalmente diferentes que se aplican a dos disciplinas diferentes, se empiezan a mezclar. Entonces, claro, desde la propia economía no tenía sentido hablar ya de la racionalidad completa, porque ya se utiliza el concepto de racionalidad psicológica que ya no encajaba. Y ya los psicólogos se meten dentro del campo de la economía, entonces ya vemos como Kahneman, por ejemplo, un psicólogo gana el premio Nobel de economía. O como Herbert Simon, por ejemplo, se sale de economía y te empieza a hacer ciencias sociales. Entonces, se empiezan a crear puentes entre las diferentes disciplinas relacionados con conceptos que en teoría pertenecen a categorías diferentes. Entonces, esta idea fundamental es la que quiero dibujar yo para ver de qué manera hay un problema dentro de la economía del comportamiento y cómo esta economía se aplica a las políticas públicas. Hay un problema que puede llegar incluso a clasificar a los individuos o a las personas de amorales. Entonces voy a hablar de la amoralidad de las personas. Cuando en 2008 Richard Thaler y Cass Sunstein empiezan a mezclar los conceptos que ya estaban dibujados en la economía conductual y los empiezan a aplicar en políticas públicas con su libro Nudge, de pequeños empujones, hacen otro salto más. Ya es economía conductual, que ya es la psicología de economía, y ahora agarramos estas dos y lo metemos en políticas públicas. Ya es una tercera categoría o campo epistemológico diferente. Entonces, en estos tres campos hay un concepto que está en común en ellos, que es el concepto de racionalidad. Lo que voy a intentar ver es si las políticas públicas comportamentales corren el riesgo de eliminar la moralidad de la comprensión comportamental de los individuos. Al clasificarlos, y esto lo dibujo y ahora lo explico, al clasificarlos como, a veces no como moralmente, no como inmorales, sino como sesgados. O sea, corremos el riesgo de eliminar la moralidad de las personas al simplemente hablar de sesgos. Mi opinión es que no. No si se hace ética, sí si se hace economía de comportamiento. Y esta separación es importante. Aunque se utilice el mismo concepto de racionalidad dentro de las disciplinas de una manera similar, es importante que las disciplinas estén separadas. Es decir, cuando uno hace ética, tiene que hacer ética. Cuando uno hace economía, cuando uno hace psicología, psicología. Y si tenemos esta perspectiva pendiente, entonces podemos seguir hablando con propiedad del concepto de racionalidad. Entonces, las políticas públicas comportamentales lo que hacen es la idea de comportamental, y esto es la idea de Adam Oliver. Adam Oliver dibujó este cubo para un poco indicarnos en qué consiste la aplicación de la economía comportamental a las políticas públicas. Y el factor que hace que la economía comportamental en políticas públicas sea tal es la idea de comportamiento, la idea de conducta, pero la idea de conducta como racionalidad acotada. En el fondo, cuando hablamos de teorías comportamentales o conductuales, lo que realmente queremos decir es que estamos hablando de una teoría de racionalidad acotada. O sea, esa es la clave. Se dice comportamental o se dice conductual, pero en el fondo es racionalidad acotada. Lo que se hace es que se toma en consideración las cotas, no quiero llamar los límites porque Herbert Simon no los llamó límites, lo llamó cotas, las cotas de nuestra racionalidad. Y al tomar estas en consideración, se puede crear una ciencia basada en hallazgos más evidentes, más robusta, porque realmente se toma en consideración las cotas de nuestra racionalidad. Entonces, eso es lo que tiene en común todo tipo de aproximación conductual a las políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas conductuales las hay. O sea, por ejemplo, lo más famoso es el nudge. El nudge es el pequeño empujón. Pero claro, esa es una sola. O sea, yo estoy cansado de oír que realmente las políticas públicas conductuales simplemente son nudges.
No. O sea, nudge es una aproximación comportamental no regulatoria, pero las hay internas, las hay externas, las hay regulatorias, las hay no regulatorias, pero hay más dentro del cubo, si se puede llegar bien, en la parte de atrás del cubo, en la cara de atrás, en el fondo uno puede ver que el nudge está aquí y significa que es interno, comportamental en el sentido que toma en consideración nuestra racionalidad acotada y que no regula. Pero claro, en políticas públicas conductuales también tenemos los badges y tenemos los shows. O sea, los badges son... o sea, uno puede regular, puede crear mandatos. O sea, el paternalismo libertario del que habla Cass Sunstein y Richard Taylor, en el fondo es solo a los nudges, pero las políticas conductuales tienen más aproximaciones. Se puede regular lo que hacen las compañías que venden sodas, por ejemplo, porque se nutren de nuestra racionalidad acotada para vendernos más. O las casas de apuesta. Por ejemplo, una aproximación comportamental regulatoria puede ser que las casas de apuesta no pueden tener eslóganes atractivos que intenten atraer a los jóvenes. Eso es una regulación comportamental, porque se nutre efectivamente de la comprensión acotada de nuestra racionalidad. Entonces, en el fondo, sabemos que nuestra racionalidad acotada es parte de lo que debemos usar para comprender nuestras decisiones. Pero ahora quiero, para ver o para ilustrar lo que quiero hacer aquí, quiero leer un ejemplo. Entonces, vamos a hablar de Alberto. No hay ningún Alberto aquí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, quizá online, Alberto. Bueno, Alberto, en una relación monógama exclusiva, conoce a alguien en Las Vegas una noche y tiene relaciones sexuales. Alberto no quería hacerlo. Está en Las Vegas, pero no pudo controlarse. Esto en filosofía se llama acrasia. La falta de control. Entonces, Mario Rizzo, un buen colega, dice, los filósofos y los economistas conductuales generalmente tratan la debilidad de la voluntad, acrasia, o la fuerza de voluntad deficiente como un fracaso de la racionalidad plena. La falta de fuerza de voluntad es un fenómeno real, dice Mario Rizzo. Claro, esto lo tratan los economistas como falta de voluntad, pero en el fondo los filósofos no. Alberto está haciendo algo malo. Si Alberto está en una relación monógama exclusiva, Alberto no puede ir a Las Vegas y empezar ahí a irse a la cama con señoritas. Está mal. Y la excusa de decir, no, es que no podría controlarme, tengo un sesgo del presente, o sea, moralmente hablando no tendría ningún sentido. Entonces, en el fondo, fíjense la diferencia entre un economista conductual y un ético. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la economía conductual, sí, no, es que él tiene un sesgo del presente, no pensaba en las relaciones futuras. No, el tipo es un desgraciado. No puede estar haciendo esas cosas si está en una relación monógama exclusiva. Entonces, claro, ¿cómo sorteamos esta fricción? Bueno, Sócrates empezó a hacer algo muy parecido cuando habló de que realmente una persona, si conoce realmente lo que es el bien, lo hará. O sea, Sócrates tiene el intelectualismo moral, que llama. Entonces, si tú conoces el bien, tú harás el bien. Es imposible por alguien que sabe lo que es el bien, no hacerlo. Entonces, si Sócrates empieza a hacer algo parecido, esto de que, bueno, o sea, si tú lo sabes realmente, tú lo vas a hacer. Entonces, Sócrates dice que la maldad es ignorancia. Entonces, yo pienso, digo, ¿es posible que la economía comportamental conductual esté cayendo en algo parecido? Que diga que la maldad es simplemente un sesgo. Entonces, ahí no podemos llegar. La maldad puede ser sesgos desde el campo de la economía, pero no desde los éticos nos quedamos sin trabajo. Porque si concebimos que cualquier tipo de maldad es un sesgo debido a nuestra racionalidad acotada,
es que simplemente nos movemos desde el campo de la economía conductual, pero no podemos movernos únicamente desde este campo si estamos juzgando realmente la moralidad de las personas. Debemos de salirnos de este campo y entonces podemos hablar de moralidad desde el campo ético, podemos hablar de sesgos desde el campo de la economía conductual o desde las políticas públicas conductuales, sin que uno de ellos agote al otro o sin que podamos reducir de uno al otro. Aquí lo que estoy diciendo es que muchos economistas conductuales y mucha gente que practica política pública conductual reduce la moralidad a sesgos. No explícitamente en los ensayos y escritos que dicen, pero sí implícitamente. Y en todos los escritos de políticas públicas conductuales, incluso en muchos de economía conductual, se habla de honestidad, por ejemplo. O sea, yo no quiero citar a personajes como Francesca Gino o Dan Ariely, que los libros que escribían, los libros son sobre honestidad. Un concepto que está ceñido a la ética, al campo de la ética, al campo epistemológico de la ética, pero claro, que hace saltos, que salta a campos como el psicológico o el económico, pero no se puede reducir la ética a racionalidad acotada. Estamos haciendo dos cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, otro ejemplo ficticio, en vez de tanto libertinaje en Las Vegas, se puede hablar de cómo, por ejemplo, se puede hacer un control del tiempo. Fíjense, una persona que llega tarde, como yo hoy no ha sido mi culpa, lo prometo. El tráfico en México es una maravilla. Pero el tema de si uno siempre llega tarde o si uno siempre no sé, falta respeto con el tiempo de las otras personas. O sea, uno no puede decir, sí, no, es que esto es un sesgo. Esto no, si la gente te está esperando, se puede analizar esto de la manera económica, pero también se puede hacer de la manera ética y se puede decir, no, esto está mal. Nada, vamos a ver un poco los beneficios morales y los problemas morales éticos que pueden llevar las políticas públicas conductuales. Los conceptos de bueno, de virtud, de honestidad, de mentira, de engaño, de justicia, de moderación, de solidaridad, estos son conceptos que saltan de lado a lado. Desde las políticas públicas conductuales, BPP por las siglas en inglés, puede haber muchos beneficios también con las intervenciones, no simplemente como categoría científica específica, sino que las intervenciones pueden ensalzar o mejorar un comportamiento prosocial, pueden incrementar nuestra conciencia para hacer el bien, pueden desarrollar nuestra virtud a través de hábitos y nuestro carácter, y pueden, sobre todo, diseñar herramientas que van a actuar como medios de elección, que pueden actuar como nudges, ¿okay? Como pequeños empujones que afecten nuestro comportamiento para mejorar nuestra moralidad. Esto sí, esto lo quiero tratar después con detenimiento. Y por supuesto que puede haber problemas. Por ejemplo, un problema es confundir la irracionalidad con la inmoralidad, que son conceptos diferentes. Puede haber problemas de autonomía, la manipulación de medios de elección. Si se logra saltar el sistema 2 más racional, sistema 1, sistema 2 en el sentido de Kahneman, se puede hacer que la autonomía nuestra disminuya, se puede hablar del problema de la amoralidad, eliminar cualquier moralidad y decir que simplemente tenemos sesgos. Se puede hablar, por ejemplo, del problema ético cuando empezamos a asumir que en el fondo el arquitecto de las decisiones también es un agente que sufre de racionalidad acotada. Entonces, ¿quién va a influir al arquitecto de las decisiones? O, por ejemplo, a los revisores, que también son agentes con racionalidad acotada. ¿Y quién puede influir, o cómo podemos hacer que, por ejemplo, los editores de revistas no caigan dentro de la racionalidad acotada que nosotros intentamos mejorar o sortear con nuestras propuestas de políticas públicas? Entonces, esto, claro, no se considera tan a menudo como la racionalidad acotada de los individuos a los que intentamos curar, ¿no? La palabra, que intentamos arreglar o influir.
En el fondo, volviendo al tema de la disciplina, podemos hablar de, fíjense en el problema de la moralidad y de la irracionalidad. Esta confusión del tema de la racionalidad y cómo la racionalidad toda se trata de diferentes modos en diferentes ciencias. En mi visión, y esto no es mía, es de otro filósofo, pero en mi visión existen conceptos e ideas. Conceptos e ideas se encuentran en planos diferentes. Pues, por ejemplo, en las disciplinas científicas, en las artes, en las religiones, epistemológicamente se necesita utilizar una serie de conceptos que se ciñan precisamente a la disciplina. En economía se tienen que utilizar conceptos que estén dentro del campo de la economía, para que la economía sea una ciencia. Lo mismo en psicología, lo mismo en sociología. Estos son conceptos. Entonces, el concepto de racionalidad, por ejemplo, aparece en psicología, aparece en economía, aparece en ecología. El concepto de, no he traducido freedom, pero bueno, el concepto de libertad se puede estudiar desde la física. Por ejemplo, la libertad de un electrón. Esto en mecánica cuántica se habla de la libertad de un electrón. En política, en psicología. Entonces, fíjense que estos son conceptos. El concepto de libertad se va a hablar de manera diferente en física cuántica que en sociología, que en psicología o que en economía. La palabra es la misma, pero la manera de tratar el concepto es diferente. Entonces, yo sostengo que parte de los problemas que tenemos dentro del campo científico de la economía conductual o de las políticas públicas conductuales surgen de intentar aplicar conceptos de otras disciplinas dentro de la economía comportamental o dentro de las políticas públicas comportamentales. No se puede utilizar el concepto de racionalidad en la ética como parte de la economía conductual, pero tampoco se puede utilizar el concepto de racionalidad que se utiliza dentro de la economía conductual como parte de la ética. Son conceptos diferentes que se refieren más o menos a partes similares de lo que estamos hablando, pero no son lo mismo. Porque la palabra libertad, por ejemplo, no es lo mismo hablar de libertad de un electrón como hablar de la libertad de expresión que podemos tener dentro de las universidades, como de la libertad de movimiento que garantiza entre Estados la Constitución de Estados Unidos. O sea, la libertad, sí, es la misma palabra, pero los conceptos son diferentes. Por ejemplo, un paréntesis, el problema que existe, la discusión que existe entre la racionalidad ecológica de Georgi Gerenzer, que siempre está discutiendo con Kahneman y su visión de racionalidad, en el fondo para mí no está en discusión. O sea, no sé si comprenden un poco cómo es la discusión, pero en el fondo para mí Gerenzer está utilizando un concepto de racionalidad que está basado dentro del campo de la ecología o de la biología. Entonces, claro, que Gerenzer dice, nuestra racionalidad es ecológica y estas cotas, en el fondo, no son problemas, son beneficios evolutivos cuando hablamos de adaptarnos a medios diferentes. Claro, porque Gerenzer está hablando dentro del campo de la biología evolutiva. Entonces, un biólogo evolutivo o de psicología evolutiva, como podría hacer Cosmides o Tooby, van a tener un concepto racional que se adscribe dentro de su campo, que va a ser totalmente diferente al concepto de racionalidad que están definiendo Kahneman, que habla de la economía. Entonces, claro, cuando Kahneman y Gerenzer están discutiendo, que tienen artículos sobre ello y discusiones sobre ello, se están saliendo del tiesto. No están hablando del mismo concepto. Entonces, claro, no hay posibilidad de discusión, porque Georgi Gerenzer te va a decir, no, pero es que la racionalidad acotada simplemente no es que sea acotada, son beneficios, esto es fantástico. Y Kahneman dice, no, pero es que somos irracionales de manera sistemática. No hay manera, ahí es como agua y aceite, pero el concepto es similar. Entonces, para eso hay que ver cuál es la diferencia entre conceptos e ideas. Y esto ya es tener un poco de seriedad epistemológica. Porque una cosa es un concepto, que es una palabra que utiliza dentro de los campos científicos determinados, y otra cosa es la idea filosófica que se eleva dentro de la fricción del uso de la misma palabra entre diferentes campos. Entonces, la idea de libertad filosófica es totalmente elevada, no elevada o separada
pero totalmente diferente que los conceptos de libertad que se utilizan dentro de cada uno de los campos científicos. Entonces, existe la libertad en diferentes campos científicos, como existe la racionalidad, como existe la idea de tiempo, o incluso, o sea, yo sin meterme en líos políticos, la fricción que existe entre sexo y género. Que hace unos malabarismos extraños y se salta desde la biología a la sociología y a la psicología. Cuando en el fondo la discusión se remite a campos científicos que utilizan ideas similares, pero conceptos diferentes, aunque la palabra sea la misma. Entonces, con eso ya tenemos la idea de racionalidad como concepto se va a manifestar de manera diferente dentro de los campos científicos diferentes, como la idea de raza. O sea, la idea de raza, por ejemplo, claro, la idea de raza en Estados Unidos decimos, la raza es una construcción social, el concepto de raza es una construcción social. Pero claro, eso es un modelo. Pero sobre todo vemos que no está en construcción social cuando el médico te dice que este medicamento no funciona en varias razas. Entonces que hay un componente biológico. Pero a lo mejor no es genético, pero sí es ancestral. Entonces, claro, la idea de raza se va a manifestar como conceptos diferentes en campos científicos diferentes. El problema es mezclarlos y utilizar uno en uno que no corresponde. Y para mí ese es el error que caen muchos de los economistas conductuales y muchas de las personas que practican políticas públicas conductuales, que están como tomando prestado conceptos que no se atañen dentro del campo científico mismo. Y que a veces no hace falta. O sea, si no es necesario, a veces se puede hablar de sesgos desde la economía comportamental, se puede hablar de inmoralidad desde la ética. Voy a poner un ejemplo. Está aquí, o sea, porque critico este reduccionismo epistemológico. O sea, la parte es como, o sea, por eso hablo de epistemología y ética, porque en el fondo hay un reduccionismo epistemológico. Muchos autores intentan reducir o casi eliminar la ética a psicología o incluso sesgos. El ejemplo que pone Kerry, en 2019 en los estudios sobre jueces, dice, un juez que no dicta sentencias justas porque tiene hambre, claro, desde la economía conductual o de la política pública sería visto como moral, o sea, no sería visto como moralmente cuestionable, sino simplemente como irracional o sesgado. O sea, un juez que dicta peores sentencias por la mañana que por la tarde, cuando el caso es el mismo, claro, de la economía conductual o políticas públicas, sí, el sesgo del hambre, bueno, llámalo como quieras, pero en el fondo esta persona no es justa, moralmente hablando, si se habla desde la ética. Pero si hablamos desde la economía conductual, claro, podemos hablar de sesgos. Lo que no quiero es que se confundan los campos. Si esto se empieza a confundir, imagínense hablar de arrogancia, que es una palabra o un concepto moral, pero en vez de arrogancia hablamos del sesgo de la confirmación. No, tú no eres arrogante, tú tienes sesgos de confirmación. O incontinencia, esta palabra maravillosa que inventó Aristóteles en la Ética de Nicómaco, que es la falta de autocontrol. No, tú es que no te controles, es que tienes el sesgo del presente. Entonces ya podemos empezar a lanzar excusas. Uno ya no tiene xenofobia, tiene sesgo de grupo. O no es egoísta, tiene el sesgo de autoservicio. El perfeccionista es el sesgo optimista. El remordimiento, sesgo de aversión a la pérdida. La impaciencia, sesgo de acción. Indiferencia ambiental contra el medio ambiente. No, hombre, es que tengo el sesgo de distancia psicológica. El escepticismo hacia el reciclaje. No, el sesgo de inacción. Resistencia a regulaciones ambientales. Tengo el sesgo de status quo. No es que no reciclo, es que tengo el sesgo de status quo. Claro, moralmente esto es una broma, porque lo que hace es eliminar el campo ético. Y lo que estoy diciendo no es que significa que estos sesgos no existan. Es que estos sesgos solo se puede hablar de ellos desde el campo de las políticas públicas comportamentales o de la economía conductual. No se puede hacer el salto, como muchos autores hacen, de realizar implicaciones éticas basados en hallazgos económicos o relaciones con políticas públicas. Esto es lo que yo estoy criticando. Los saltos que muchos autores hacen hacia el campo ético.
eliminando la moralidad de las personas, casi llegando a decir que somos amorales, porque si, en el fondo, claro, uno puede eliminar cualquier tipo de moralidad si se refiere a conductas que son sesgadas. Y esto para mí es un error epistemológico. Se elimina el campo de la ética, que me parece fundamental. O sea, yo tengo que tener la libertad de pensar que un juez que dicta sentencias peores por la mañana porque tiene hambre o por lo que uno quiera, ese juez es inmoral. Como una persona que no recicla o una persona xenófoba es una persona malvada. Y puedo decirlo claramente. Desde mis valores, sin entrar un poco a la distinción entre diferentes valores en diferentes contextos culturales. Pero la idea de ser malvado o de ser malo o de ser bueno no se puede eliminar dentro de las categorías de ética. Entonces, claro, en la ética vemos que hay una especie de espejo. Y el problema surge con eso. En la ética, si ustedes se fijan un poco y la verdad es que no sé cuántos filósofos tenemos presentes, pero en la ética lo que está bien y mal se puede clasificar de tres maneras diferentes. Se puede pensar que lo que está bien y mal es la consecuencia de lo que hacemos. Pero la idea por ejemplo, el utilitarismo dentro de la política es una teoría ética consecuencialista. Lo que está bien y lo que está mal es la consecuencia, no el acto en sí, ni siquiera la intención. Entonces, bueno, lo que está bien y lo que está mal es la consecuencia. También podemos clasificar lo que está bien y lo que está mal, no como consecuencia, sino como el acto en sí o incluso la intención. O sea, que esto sería la deontología o la ética de no consecuencias. Y, por ejemplo, Kant o John Rawls estarían en esta interpretación ética. Y también se puede hablar de lo bueno y de lo malo, no de las consecuencias de la acción, no de la acción en sí, sino del carácter de las personas. Entonces uno dice, no, aquí lo que importa es el carácter, esto es Aristóteles. Pero claro, estos tres tipos de aproximaciones éticas se reflejan claramente dentro de las políticas públicas conductuales. En el fondo, la política pública conductual lo que intenta cambiar es la conducta de las personas. Pero claro, esto es una aproximación. Se puede cambiar la conducta de las personas a través también de las intervenciones, o sea, perdón, de las intenciones. Entonces uno puede decir, bueno, puedo diseñar un tipo de empujón que haga que cambie la acción dentro de una cafetería, pero también puedo hacer que cambie las intenciones si en vez de utilizar un pequeño empujón utilizo lo que se llama boost, que es un poco una versión comportamental que altere las competencias de las personas. Entonces ya cambia la intención porque ya intenta con la intención y de hacer siempre bien, incluso si no está en un contexto específico donde hay empujones, puede llegar a cambiar su conducta. Pero también, o sea, yo en un artículo que se acaba de publicar estoy hablando de nudges de virtud, pequeños empujones de virtud. Empujones que cambian el carácter de las personas. Entonces, aquí era una retroalimentación entre un contexto de elección, el contexto de elección por repetición, por hábito, en sentido aristotélico. Esto, o sea, hasta aquí no me invento teorías nuevas. Esto es siglo IV antes de Cristo. A través de la repetición se crea el hábito y el hábito crea el carácter. Entonces, podemos conseguir que en contextos de elección específicos creemos políticas públicas comportamentales de tal manera que la repetición de las mismas nos hagan que nos habituemos a hacerlo y este hábito nos haga un carácter virtuoso. La virtud de hacer lo que es correcto porque sale naturalmente de lo nuestro. Entonces, las políticas públicas conductuales se reflejan claramente dentro de lo que es las teorías éticas. Entonces, es normal que la gente intente saltar de un lado a otro. Aristóteles, el alma de Aristóteles acaba de abandonarnos. Entonces, es normal que cuando se utilizan conceptos como racionalidad, como honestidad, uno no tenga el criterio epistemológico propio para mantenerse dentro de su campo y si comete errores, empezar a hablar de ética cuando uno no está haciendo ética. Esto para mí sigue siendo parte de la crítica que estoy analizando. Entonces, bueno, les había prometido que yo iba a hablar de dos aspectos éticos específicos. Uno es dentro del campo de las políticas públicas comportamentales
Ese es lo que acabamos de terminar. Más o menos, si tengo que concluir este apartado, yo le diría que, por favor, no intenten decir que la inmoralidad es irracionalidad. O sea, esto es como la consecuencia. Y no se confundan cuando hablen de conceptos o hablen de ideas. Los conceptos se manifiestan de manera diferente en campos epistemológicos diferentes y la idea filosófica es cuando hablamos del libre albedrío. El libre albedrío es una idea filosófica. Pero claro, este libre albedrío, un biólogo como Sapolsky te dirá que no existe. Sapolsky, el biólogo, dice, no, el libre albedrío no existe. Yo puedo ver, si analizo tu cerebro y lo meto en un MRI, en un escáner, yo veo dónde va la sangre y voy a saber tu decisión antes de que tú lo sepas. Claro, el libre albedrío desaparece en el momento que ponemos un cerebro dentro de un escáner. Entonces, claro, desde la biología, muchos biólogos no comprenden la noción del libre albedrío. Pero claro, desde la religión, la idea de pecado desaparece si no existe el libre albedrío. ¿Cómo no vas a hablar? ¿Cómo no va a haber libre albedrío desde la religión o desde la ética? Entonces, claro, ¿qué hacemos? Tenemos libre albedrío que no existe en biología o en neurobiología, pero claro, si no existe esto, la religión, el concepto de pecado desaparece, incluso el concepto de maldad. Entonces, saber con rigor de en qué campo nos movemos y de qué concepto estamos hablando me parece de suma importancia, simplemente de manera filosófica. Pero claro, ¿qué es la filosofía? La filosofía aparece precisamente de la fricción de estos conceptos que tienen los diferentes campos. La filosofía aparece cuando ya hay ciencias, técnicas, religiones que utilizan los mismos conceptos y que hay una fricción entre su uso. Entonces la filosofía es, espérate, vamos a separarnos, vamos a echar un paso para atrás y pensar de qué manera podemos clarificar el concepto de libertad, porque lo tratan de manera diferente personas diferentes, desde campos diferentes. Entonces, cuando, por ejemplo, Wittgenstein dice que la filosofía es la clarificación, pero Wittgenstein está en algo cierto, porque lo que estamos clarificando es las ideas que en el fondo surgen de la fricción de conceptos que se utilizan de manera diferente, porque precisamente se tienen que utilizar de manera diferente, porque estamos haciendo campos epistemológicos diferentes, ciencias diferentes, porque no podemos mezclar, como decimos en España, churras con merinas. Churras son tipos de ovejas. Churras y merinas. No se pueden mezclar. Ese es el apartado ético primero, y ahora voy de la metaética a las consecuencias éticas específicas. Entonces, dentro de las intervenciones, una vez que empezamos que ya decimos, bueno, pues en vez de hacer ética, vamos a hacer políticas públicas conductuales. Ya que tenemos, soy un político público conductual. Voy a ver si intentamos mejorar la salud de las personas. Entonces, ya desde ese momento ya podemos hacer que las personas se comporten mejor. Entonces, fíjate, hay saltos, o sea, ¿no? pero lo voy a hacer de las políticas públicas. Claro, entonces, el primer problema que surge es la falta de evidencia. Fíjense cómo salimos de la epistemología a la ética. La falta de evidencia puede representar un problema ético dramático si, por ejemplo, el político o la política pública que intenta influir la conducta de las personas está haciendo algo que no tiene la suficiente evidencia para hacerlo. Porque esto puede causar daños y consecuencias que no se preveían o incluso externalidades negativas. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, un arquitecto de las elecciones, un arquitecto que diseña un campo de elecciones especial o de decisiones especiales, puede caer en negligencia, al utilizar investigaciones que carecen de evidencia, que a lo mejor vienen de otros contextos o de otras situaciones, en un contexto diferente para influir a personas diferentes y de qué manera esta intervención puede causar daños negativos y de qué manera esto puede ser malo, o podemos acusar de maldad al que diseña o que implementa este tipo de políticas. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando uno intenta realizar políticas públicas, uno tiene que asegurarse de que la evidencia que tiene es buena. Y yo veo en las investigaciones, en el fondo, cosas que me hacen vomitar. Yo pongo, de justificación de una intervención en Colombia,
para reducir la corrupción a partir de un estudio realizado en Sudáfrica con carteles y en 300 personas. Esto lo he visto. O sea, personas que agarran un estudio que se ha hecho en Sudáfrica con carteles, ¿no? Que solo se han estudiado 300 personas en un laboratorio. Y dicen, esto va a funcionar. Y agarran este estudio y lo intentan implementar en Colombia. Poblaciones diferentes, cultura diferente, contexto diferente. Claro, esta persona la podemos acusar de negligente. Sobre todo porque no podemos prever las consecuencias negativas que pueden hacer daño a personas, que puede crear un efecto totalmente contrario al deseado. Y sobre todo si se habla del tema de salud. Porque la corrupción se puede, bueno, pues si no se soluciona, pues vale. Pero si hablamos de problemas de salud, de donación de sangre, de donación de órganos, por ejemplo, de chequeos por cáncer, que esto ha pasado, que uno agarra un estudio de un lado, manda una carta específica a otro lado, no funciona y menos personas se presentan a hacerse un chequeo por cáncer y sube la mortalidad. Esto pasa. Entonces hay que tener cuidado de que la evidencia que se utiliza es apropiada para el contexto. Los nudges se han utilizado muy a menudo. Los nudges es una de las partes de las políticas públicas conductuales. Se han utilizado muy a menudo como excusa para quitar regulaciones. Esto también puede ser problemático éticamente y políticamente. Hay que siempre considerar la racionalidad acotada del arquitecto o del experto en políticas públicas, porque también comete los mismos errores. Hay que siempre considerar la autonomía de las personas. Uno no puede saltarse esta autonomía, ni la agencia. Y intentar de qué manera, por ejemplo, cuando uno cambia la moralidad de las personas, en el fondo la persona sigue siendo la autora moral de la acción. O sea, si yo influyo a una persona para que recicle más o para que no sea tan violenta, tenemos que ver de qué manera esta persona sea autónoma, de tal manera que podamos decir que esta persona ya es buena y no simplemente su bondad sea resultado de una alteración en el entorno en el que decidimos. Estos son aspectos para que ustedes piensen y que son relacionados con la conexión entre ética y políticas públicas. Los beneficios, y perdón por el inglés, hay cosas que he traducido y cosas que no, pero bueno, el título está en inglés, pero el siguiente está en castellano. Voy a saltarme las primeras líneas, pero quiero, en el fondo, en los 5 minutos que me quedan, quiero lanzar aquí una propuesta. La propuesta de la condición extendida, pero aplicada a la moralidad, ¿no? En la teoría de condición extendida, lo que siempre se ha hablado en filosofía es que la condición extendida, en el fondo, se asume que nuestra condición se extiende a las herramientas, a los objetos, a los libros, por ejemplo. O sea, nuestra memoria no solo está en el cerebro, está en los libros, está en un teléfono celular. Esto es la condición extendida. Entonces, no podemos aislar al individuo de las herramientas que usa. Y yo casi, en sentido un poco medio materialista, yo diría que, claro, esto en el fondo, lo que nos hace personas, más que nuestro cuerpo, es una silla. O sea, no hay nada más humano que una computadora. O sea, lo humano está en la computadora, o en un vaso, o en instituciones, como en una universidad. Lo humano está fuera. O sea, de hecho, o sea, si yo pienso, a veces me dicen, bueno, el alma, una idea filosófica. ¿Ya? Si hay un alma, el alma está fuera de nosotros. O sea, lo que nos hace humanos está en este contexto material que nos hace. Y eso es realmente lo que trasciende. Cuando uno dice que el alma trasciende, en el fondo lo que dice es que deja algo para la posteridad. Porque el trascendental, en el fondo, es un concepto legal, bueno, que aparece de leyes, que aparece de lo que uno deja a las futuras generaciones. O sea, era una especie de herencia. Entonces, claro, en el fondo, cuando uno dice que el alma es trascendental, que sobrevive, casi es como las instituciones, como los objetos, que nos sobreviven. Entonces, claro, pensar que un teléfono, o sea, yo ya no recuerdo, tengo 2 hijos y no sé su número de teléfono. Porque, bueno, lo sé porque está en mi teléfono. Esto es en realidad la condición extendida. Se ha hablado mucho, es un tema filosófico bastante amplio. Y mucha gente tenía miedo, incluso ahora, pero es que el ChatGPT
No, es que nos va a hacer más estúpidos. No, hombre, ¿cómo que nos va a hacer más estúpidos? Depende de cómo lo usemos. Cuando los libros aparecieron y se empezaron a utilizar con más profundidad, la gente decía que al empezar a escribir todo, que nos iba a eliminar nuestra memoria. Ahora nadie piensa que los libros nos quitan memoria, ¿no? Los libros son fundamentales. Entonces, claro, una cosa significa eso y otra cosa que no tengamos que pensar éticamente lo que se hace con ChatGPT o lo que se hace con los libros. Porque claro, hay libros inmorales y por eso no significa que tengamos que decir, pues no, quememos los libros, como estamos haciendo ahora en Estados Unidos. Eliminando libros, poniendo bibliotecarias en la cárcel. Otro tema, me salto, perdón. Aquí me emociono y no justo para personas que están oyendo. Entonces, claro, en el fondo podemos pensar de una manera similar, pero en vez de cognición, podemos hablar de moralidad extendida. Entonces, la moralidad siempre uno dice, bueno, la moralidad es que eres bueno o eres malo. Bueno, que sí, por supuesto que es parte del carácter, pero ¿de qué manera, por ejemplo, ahora un reloj como el Apple nos puede ayudar a ser mejores de acuerdo con hábitos, con valores, nos puede ayudar a reciclar más, a comprender cómo reciclar, a comprender cómo comportarnos en diferentes contextos, a tener una vida más saludable? Fíjense, una vida más saludable. A mí el reloj me recuerda que me tengo que levantar y estirar las piernas. Esto, por ejemplo, es un acto de bondad para con mi cuerpo. Pero también es un acto de bondad para la gente que me quiere. Si una vida más saludable es amar a las personas que te aman. Uno lo hace por uno mismo, pero también lo hace por otros. Entonces, cuidarse es un acto de amor. Para otras personas, no es para uno solo. Hombre, a menos que todo el mundo te odie. Pero si todo el mundo te odia, pues sí, mejor no te levantes. Pero utilizamos, yo sé que mi compañero Luis practica mucho deporte. Y entonces, las herramientas nos pueden ayudar, por ejemplo, a comprender de qué manera reciclar. Las herramientas, por ejemplo, cuando yo compro un vuelo, me da la opción más verde, la que va a contaminar menos. Yo puedo ver esto. Yo no tengo que hacer el cálculo, entonces o sea, el racional, entonces ya estamos haciendo el salto de lo racional a lo ético. Google me está ayudando, mi ordenador, mi computadora, mi teléfono me está ayudando a ser mejor con el medio ambiente. Cuando me da la información de qué avión me va a causar menor daño al medio ambiente. Y lo mismo con las rutas en el GPS. Cuando yo elijo una ruta en el GPS, me aparece una flor verde, que es la ruta más ecológica. Yo puedo comprender cómo funcionan muchos aspectos de lo que yo considero bueno y malo como mis propios valores gracias a las herramientas que utilizo. Ahora, una vez que tenemos este concepto de moralidad extendida, se puede hacer una moralidad extendida práctica. O sea, de hecho, cuanto más utilizamos esto, podemos hacer de tal manera nos lleguemos a habituar a hacerlo. Entonces ya tenemos la idea de racionalidad práctica de Aristóteles, que en el fondo la persona que es buena no es la que tiene buenas intenciones, sino es la que hace el bien. Y la hace el bien, en el fondo, porque ya tenemos herramientas que nos ayudan a hacerlo. Estas herramientas y sobre todo la tecnología, entonces ya vamos a hablar de nudges digitales, ¿no? Nudges digitales basados en algoritmos y en inteligencia artificial, pueden cambiar el entorno de elección de tal manera que se adapten a circunstancias diferentes para hacernos mejores personas. Entonces podemos diseñar pequeños empujones gracias a la inteligencia artificial, de tal manera que en contextos diferentes nos estén alterando el orden de los productos que nos ofrecen, o estén alterando el camino que nos ofrezcan en un GPS, o nos estén alterando los vuelos que nos ofrecen para hacernos mejores personas. Entonces, esto es un salto fundamental que las políticas públicas comportamentales deberían empezar a pensar. ¿De qué manera estos pequeños procesos pueden actuar como moralidad extendida? Volvamos. Lo que voy a hacer realmente es que, como ya hemos hablado bastante,
Me voy a saltar los problemas epistemológicos que más o menos se pueden dibujar de una manera bastante simple y vamos a ir a la conclusión. Entonces, Alberto, ¿no? Este hombre que se lo pasa divinamente en Las Vegas, pero es un hombre desgraciado. ¿Podemos ayudarle gracias a las políticas públicas comportamentales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin que por ello significa que las políticas públicas comportamentales se conviertan en ética, o podemos decir que Alberto no es un malvado al hacer lo que hace. Entonces sí existe un puente, pero es un puente, no una reducción. Como conclusión, en esta hora de que he hablado, en el fondo yo quería dibujar estas conexiones entre ética, epistemología, economía conductual y políticas públicas. Desde un campo epistemológico, un poco para dibujar qué se está haciendo dentro de la ciencia, pero también ver de qué manera las intervenciones pueden afectar positiva o negativamente a nuestra moralidad. Y en el fondo uno de los conceptos que quiero que recuerden es el concepto de moralidad extendida, y cómo esta moralidad extendida en herramientas puede ser una especie de nudge, de pequeño empujón que nos ayude a comportarnos mejor. Incluso pueden ser lo que yo he llamado pequeños empujones virtuosos, o virtue nudges en inglés. Muchas gracias por su atención. Disculpen la tardanza. El GPS me intentaba ser mejor persona y llegar a tiempo, y creo que lo he conseguido. Gracias por su atención y por todo. Gracias por todo. Gracias. Muy bien. Si me Sí, permites, ahora cambiamos de sí, sitio. Yo te dejo mi nombre aquí. Y ahora las preguntas sí, muy bien. que sean tan agresivas como yo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Muy interesante. Creo que hay muchas cosas que discutir. Realmente, este trabajo de intersección entre la ética, la economía del comportamiento y las políticas públicas, pues creo que arroja toda una serie de problemas, una serie de dudas sobre el alcance de esas políticas públicas comportamentales y la conexión también con temas de virtud, con temas de... Yo lo veo como temas de ciudadanía, Sí, ¿no? sí. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos, ¿no?, que forme nuestra sociedad? Pero bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a, pues ahora sí que vamos a ir intercalando. Les pedimos de favor, igual como lo hacemos regularmente, levanten la manita para que podamos darles la palabra, y también vamos a utilizar micrófono para que puedan escuchar. No. ¿Perdón? Ah, no. Ah, ok. Bueno, pues igual nosotros estaremos Eso es la comentando voz si hay extendida. preguntas. Si hay preguntas aquí del público, estaremos compartiéndolas para que también puedan Pero escucharlas. supongo que de donde Eh, estaban se escucha. Y yo puedo bueno. repetir la pregunta también. Sí, sí, Ah, se ok, debe ok. escuchar. Si hay preguntas aquí para que también nuestro auditorio vía Zoom pueda escucharlas. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos una primera participación de Pablo. Adelante, Pablo, si gustas compartirnos también, bueno, imagen para que aquí Sí, aquí Alex te pueda... Súper. No, bueno, sí, yo soy Pablo, y bueno, muchas gracias por la... ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Adelante, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que fue súper interesante, y digo, para mí me llega también en lo personal, en el sentido de que yo hago ética desde la filosofía y hago experimentación sobre ética en la economía conductual. Un poco como entiendo, tu propuesta es un poco como evitar, o digamos dar una advertencia de intentar evitar como la falacia naturalista en la ética que se traslade a la economía conductual, ¿no? Y en ese sentido, o sea, digamos, quizás es simplemente diferenciar mucho entre lo que es una justificación y lo que es una explicación. En el sentido de decir, puedo yo entender por qué alguien hace algo malo, pero eso no quiere decir necesariamente justificarlo, ¿no? O sea, puedo yo decir, sí, quizás engañar a mi mujer en Las Vegas está mal, a pesar de que yo pueda entender por qué lo hice o por qué lo haría, ¿o no? Ahora, eso me lleva
a que quizás hay que, o sea, es que normalmente se piensa la palabra sesgo pues como una diferencia sistemática entre la acción y la predicción de la teoría de elección racional. Me pregunto si la traducción de sesgo a la ética sería como la diferencia entre mi comportamiento moral y el comportamiento moral que yo quisiera tener. Porque si fuera así, quizás sí podría decir yo que la arrogancia es un sesgo de confirmación. Sí, solo sí, yo creo para empezar que la arrogancia es algo malo. Pero si no, si yo no creo por mis razones éticas que la arrogancia es algo malo, entonces no necesariamente lo podría llamar como un sesgo, ¿no? Esto un poco pensado, por ejemplo, algunos psicólogos dicen que una adicción es una adicción si solo si la persona quisiera eliminar ese comportamiento, ¿no? O ya ve costos, ¿no? Entonces, o sea, digamos, mi pregunta o mi comentario va un poco como a si esa es como la idea central, ¿no? Que me parece una cosa súper importante, ¿no? Pero si la idea central es un poco como eso, la separación de conceptos y que quizás el concepto que está ahí mal usado es el concepto de sesgo y que quizás lo que deberíamos de hablar en la política pública conductual cuando se refiere a, a moralidad es que el sesgo va determinado por lo que yo considero moral o no. Y por otra parte, o sea, digamos, quizás nada más como para también pensar ahí, o sea, respecto a la crítica que haces sobre el estudio de Colombia, ¿no? O sea, quizás también ahí o sea, la pregunta que me surge al escucharte es decir, bueno, pero, o sea, ¿cómo podríamos saber qué tanto una cosa que funciona en algún país de África puede funcionar también en Colombia? ¿Qué tanto podemos saber qué tanto funciona la misma cosa en un país en África y en Colombia? Si no es que hacemos el estudio también en Colombia, ¿no? Entonces, es diferente, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no deberíamos de crear una política pública en Colombia basados en un paper hecho en algún país en África, pero pues eso no quita que sea valioso hacer el mismo estudio en Colombia, ¿no? Voy a empezar con muchas gracias, Pablo, fantástico. Estoy de acuerdo en todo lo que dices, sobre todo porque en el fondo sí. Yo lo que digo es que hay que hacer el estudio en Colombia. No hay que implementar la política pública sin hacer el estudio. En un artículo que tengo sobre... se me escapa... el problema de hablar tanto en inglés que se me olvida el castellano, pero en estudios aleatorios randomizados, ¿cómo llaman así? Sí. Experimentos aleatorios controlados. Controlados, sí. Pues claro, yo tengo un artículo sobre esto y en el fondo lo que estos estudios, que es el estándar de oro que hay que hacer siempre, es el inicio. Pero en el fondo esto no nos puede alejar de conocer los mecanismos que hacen que una intervención funcione. Entonces, claro, uno realiza estos ensayos que a lo mejor tienen un significado estadístico bueno en una región específica, en un momento específico, y esto es lo primero que uno necesita. Pero luego, ¿qué más se necesita? Lo que se necesita es realmente comprender de qué manera la intervención, mecanísticamente hablando, ha afectado a la conducta. Porque una vez que conocemos la mecánica, ya se puede comprender por qué ha funcionado. Y se puede comprender, por ejemplo, si se puede llevar a otros contextos o incluso al mismo contexto en un tiempo futuro. Entonces, por supuesto, yo estoy de acuerdo que lo que se puede hacer es que un estudio que se hace en Sudáfrica se puede replicar el estudio en Colombia. Lo que yo niego, o lo que no niego, lo que yo digo es que hay que tener cuidado es agarrar un estudio de Sudáfrica y directamente implementarlo en Colombia. Porque esto puede crear, al no conocer la población, o no conocer la cultura, o el movimiento que se dice, puede crear efectos negativos que en vez de mejorar la vida de las personas, la afecten negativamente. Entonces, sí, claro, por eso yo propongo que hay que tener siempre evidencia y contextualizar los estudios. Entonces, esto sobre la primera, que totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y la segunda, sí, en el primer punto que has tratado, que ahora estoy hablando del segundo, claro, o sea, fíjate que cuando aparece el libro de Nash, la propuesta de Thaler and Sunstein, es decir, que
vamos a ayudar a las personas a comportarse como ellas mismas quieren. ¿No? O sea, entonces, en el fondo, claro, si uno piensa por ejemplo, en el ejemplo que yo he puesto es una persona que está de acuerdo con la monogamia, con la exclusividad. Entonces, claro, en el fondo esa persona no quería hacerlo y tiene el sentido de arrepentimiento. Entonces, claro, el arrepentimiento precisamente aparece dentro del campo de ética como algo que tú has hecho pero que no querías hacerlo. Entonces, la idea de culpa, por ejemplo, es esta idea también, que uno ha hecho algo en contra de sus principios. Entonces, claro, en ese contexto es donde estoy hablando, porque por supuesto, si uno piensa que el egoísmo es bueno, ahí no hay nada que arreglar. Por eso no me quería meter en temas de relativismo moral o cultural, porque, claro, cada uno tenemos nuestros factores, nuestros valores diferentes. Entonces, claro, por eso la importancia de los pequeños empujones, porque pueden respetar, o sea, por ejemplo, para mí obligar a las personas que sean monógamas no tendría sentido, porque la gente vive su vida de manera diferente. Entonces, aquí un nudge, un pequeño empujón sí tendría sentido, porque siempre uno se lo puede saltar. Si decide tener una vida no monógama y no exclusiva. Una persona que practique el poliamor puede estar relacionándose con diferentes personas, y un pequeño empujón no la va a afectar porque siempre la va a poder saltar. Que es la ventaja que tienen los pequeños empujones, que no crean mandatos. Entonces, entonces, lo de la falacia naturalista, claro, o sea, en el fondo también yo intento que se hable con propiedad dentro de los campos diferentes. Pues sí, uno no puede hacer un reduccionismo biológico, pero tampoco puede hacer un reduccionismo ético, ni puede hacer un reduccionismo sociológico. O sea, y no hace falta tampoco, no es necesario. O sea, si nos referimos al campo de la física, para construir un puente, yo no necesito saber la velocidad de la luz ni las transformaciones de Maxwell. Un puente se hace con la mecánica clásica de Newton sin ningún problema. Entonces, claro, entonces un poco para ilustrar. Incluso en economía, en mucha de la economía que se practica ahora no hace falta tener en consideración la racionalidad acotada. Entonces, por eso digo, entonces hay que un poco hablar en propiedad. De todas formas, sí que me parece que lo que has dicho, todo, estoy totalmente de acuerdo con todo. O sea, como filósofo... no sé muchas gracias. No, gracias a usted. Ok, muy bien. Vamos a dar la palabra a un compañero que está presente y ahorita les damos la palabra acá a José y a Edgar, si nos permiten tantito. No sé si tenga mucho que ver, pero mi duda es cómo puede la ética influir en el diseño o implementación de políticas públicas en el tema migratorio. Porque yo entiendo que tú hablas acerca de que estas políticas públicas pueden dar un empujón para un mejor comportamiento. Sin embargo, yo considero que la migración, más específica a México, puede ser un resultado más bien de esta mala implementación de políticas. Entonces, mi duda es cómo puede influir en políticas respecto a la migración. La ética, o sea, bueno, vamos a empezar un poco. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moralidad. Entonces, en el fondo, yo tengo la moralidad, que son mis valores, y cuando yo pienso racionalmente sobre mis valores, yo hago ética. Lo puedo hacer de una manera mundana, como podemos hacerlo tú y yo, así en un bar o unas chelas, pero también se puede hacer de una manera académica. Entonces, eso es la ética, es una aproximación racional a la moralidad. Entonces, la ética, la moralidad primero es que tú tienes unos valores. Por ejemplo, yo en alguna de mis clases estoy hablando de cómo la inmigración tiene que ser un derecho. O sea, tiene que ser un derecho de las personas, un derecho de quedarse, que es un trueno. Sí. Sí. Se aproxima la lluvia, nada más. Entonces, la inmigración es un derecho, pero hay derecho de las personas para quedarse en su territorio. Por ejemplo, cuando pensamos en refugiados ecológicos, gente que se va a tener que desplazar por problemas del cambio climático. Esta gente tiene el derecho también a quedarse. Y una de las maneras que tenemos para solucionar el tema de la pobreza es gracias a la inmigración. Entonces, estos son mis valores. Yo los he pensado racionalmente. Entonces, estos valores me pueden indicar qué tipo de políticas públicas podemos diseñar para que encajen con mis valores que yo tengo. Entonces, yo
pienso que la inmigración tiene que ser una de las mejores maneras fundamentales para solucionar la pobreza en muchos países del mundo. Dejar que gente entre a Europa, por ejemplo, pero no gente que tiene carreras universitarias, al revés. Lo que no puedes hacer es la escapada de cerebros que gente como Trump, por ejemplo, quiere hacer en estas. No, vamos a dejar solo a la gente que esté preparada en carreras universitarias. No, al revés. Hay que dejar entrar a la gente que supone eso. Entonces, esto es mi ética. Entonces, ¿de qué manera ahora podemos diseñar políticas públicas que encajen con mi ética? Pues hay dos alternativas aquí. Los empujones es una manera de decir que la conducta que se busca tiene que ser fácil. Pero esta conducta también se puede hacer estos empujones, y aquí el compañero y yo tenemos un artículo sobre esto. También se pueden hacer empujones que creen fricciones. Entonces se puede hacer fricciones para que algo malo no pase y hacer cosas fáciles y mejores. Imagínate crear un sistema burocrático más simple y más fácil para permitir la inmigración. Esto es como mi ética influye a las políticas públicas para conseguir algo que beneficie. En Estados Unidos antes había diferentes tipos de solicitudes para entrar en universidades. Alguien llegó y dijo, hay que simplificar, esto es teoría del comportamiento, hay que simplificar la solicitud para que sea más fácil, para que sea más intuitiva. Pero porque la demanda moral era al principio. La moralidad es el motor que debe mover las políticas públicas. Si la moralidad es mala, o sea, desde mis valores, o si no se considera, si somos tecnócratas o si somos simplemente economistas, pues a lo mejor no tenemos en otra moralidad, pero la moralidad son los valores que tenemos, nos movemos gracias a nuestros valores morales. Y esto origina políticas económicas, políticas inmigratorias, políticas de salud, etc. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Pero yo creo que, en el fondo, tu moralidad debe ser el motor que mueva cualquier aproximación. ¿No? Y entonces, cuando yo me siento a diseñar políticas públicas a nivel teórico, son mis principios morales las que hacen que los empuje hacia un lado y no hacia el otro. Claro, entonces el problema es que los políticos lo hacen también a posta. Entonces un político, por ejemplo, en Estados Unidos puede hacer lo contrario, puede hacer un slash para hacer que la inmigración sea más difícil. Hoy, por ejemplo, estaba yo pensando en cruzando el control de pasaportes, había una cola eterna. O sea, digo, no me daba tiempo. Pero había solo 3 controles de pasaporte a la vez. Digo, esto está hecho puesta para que no tengamos. Pero no, me parece que fue un accidente. Entonces empezaron a separar la gente de Estados Unidos o que venía de Estados Unidos de otros. Pero claro, ya automáticamente sabían que si viene de Estados Unidos, todo está bien. Ya los separaron y ya pude llegar 5 minutos tarde. Pues claro, se puede utilizar para el bien, pero si los valores son erróneos, se puede utilizar para el mal. Para el mal, si los valores son en contra del bien. Gracias por la pregunta. Muy bien. Adelante, José Granados. Te escuchamos. Aquí Paulín reportando. Pues antes que nada, muchas gracias, doctor, por su ponencia, realmente muy enriquecedora. Cuando menciona este apartado de las tecnologías, me recuerda mucho a la primera ponencia que tuvimos en este ciclo de conferencias, precisamente por el doctor Luis Segoviano, en donde ahí terminamos en que si teníamos o si era recomendable dejarle estas decisiones éticas o morales pues ahora sí que a una inteligencia artificial. Y esto, lo que menciona de la amoralidad, me recuerda mucho a los tipos de personalidad que mencionaba Freud bueno, desde sus postulados, efectivamente, y hablaba sobre este ente perverso, básicamente, ¿no? Que ya sabe que lo que está haciendo está mal y aún así saca un placer de ello. E igual, menciona muchas cuestiones muy interesantes, pero realmente no me quiero extender, no quiero parecer una fanboy de Justin Bieber, así que voy a dejarlo rápido y sencillo. ¿Cómo nosotros podríamos evitar caer en un círculo vicioso de, efectivamente, inmoralidad,
a través del uso pues, de la tecnología. Muchas gracias. Oye, no, gracias por tu comentario y tu pregunta. No, me parece fundamental lo que dices, porque en el fondo fue leyendo artículos sobre Freud que empezó a pensar porque claro, con Freud muchos autores tienen el mismo problema. En el fondo, si uno empieza a ahondarse dentro de la teoría de Freud, llega a la amoralidad. O sea, no me quiero meter en temas de psicoanálisis, pero en el fondo, claro, en Freud la moralidad casi como que, o sea, la moralidad casi que no existe. Todo es una especie todo se puede reducir a una experiencia anterior que hace que cause un tipo de conducta pero bueno, entonces, totalmente de acuerdo con el tema de Freud, porque me parece que justo has dado en el clavo. Y luego el tema de la inteligencia artificial o incluso de los pequeños empujones digitales, en el fondo tienen que estar guiados por propuestas morales específicas. O sea, hay un proceso bastante claro. Cuando uno diseña un pequeño empujón digital o hace que... O sea, en inglés la palabra que estoy utilizando ahora es Dynamic Choice Environments. Medios de elección dinámicos basados en inteligencia artificial, porque se pueden ajustar a diferentes contextos o situaciones. Pero estos tienen que estar siempre respetando el compás, o sea, la brújula moral que intente guiarnos hacia un camino específico. Y entonces, si se habla de compasión, o se habla de salud, o si se habla de medio ambiente, ese es el camino a llevar. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, lo que debe ser complicado y lo que hay que siempre tener cuidado es que la inteligencia artificial o el mundo digital no puede dictarnos los valores morales. Los valores morales deben actuar como una brújula de todo lo que hacemos. Es como lo que yo estaba comentando aquí al compañero que está presente. Es el motor de lo que intentamos hacer. Si yo tengo una serie de valores, cualquier tipo de aplicación del celular que utilice o de mi reloj o debe ayudarme a hacer lo que yo quiero hacer, que es la idea original de Pequeño Empujón, es respetar lo que yo quiero hacer y ayudarme a hacerlo. Es la idea fundamental. En el momento en que me intente cambiar los valores o intente cambiar lo que yo juzgue como bueno, entonces ya no va a respetar nuestra autonomía. Ya actúa de manera paternalista y me está intentando cambiar en mi sistema moral. Y esto es bastante peligroso. Y contra esto hay que tener cuidado. Entonces, cuando uno diseña algoritmos o diseña herramientas basadas en realidad, hay que tener cuidado para que no sustituyan los valores morales de las personas. Entonces, gracias por tu comentario. Sí, totalmente aceptado. Muy bien. Antes de darle la palabra a Edgar, hay una palabra aquí, hay una participación de Francisco, pero pásate para acá para que puedan escucharla, ¿no? Por favor, para que no se la pierdan. ¿Muevo para el lado? Mejor sí. Sí, aquí para que escuchen los asistentes vía Zoom. Yo tengo 3 comentarios en torno a la charla. Me gustó bastante, fue muy entretenida. El primero tiene que ver yo soy economista en general, me dedico No pasa a nada, crecimiento. nadie es perfecto. Yo lo sé. Todos tenemos nuestras cosas. Y particularmente me dedico a crecimiento económico. Entonces, ¿qué tanto la recomendación basada en el artículo de Sudáfrica y Colombia es una implicación ética para la práctica de la política pública en general y no podrías hacer la misma recomendación quitando la palabra de comportamental? Porque pues yo creo que atañe a toda la política pública en general. Ahora, utilizando esa misma palabra de política pública. Si cierras casi la charla comentando la política pública comportamental puede ayudar al colega Alberto. Yo reflexiono, ¿será la política pública comportamental o será la ciencia del comportamiento en general? Porque hay una diferencia sustancial, ¿no? O sea, podríamos, no sé, mencionar, estaba intentando pensar, ¿no? Una intervención autoimpuesta a pequeña escala o
no sé, algo que no necesariamente tenga que ser política pública, porque allá va mi pregunta más, siento más fuerte, ¿no? Porque la política pública, al menos aquí en la facultad los economistas la aprendemos como por fases, problematización, implementación, evaluación, etcétera. Y entonces la tercera y última pregunta, yo entiendo estos choques que tiene la ética con la economía, en general en el intentar mezclar conceptos, ¿no? Pero qué tanto a veces es necesario para la implementación de una política pública tener que saltar constantemente de lo ético a lo económico para poder implementar algo, porque al final alguien toma la decisión de si se hace o no. Entonces, ahora que le contestas al colega la cuestión de migración, a mí no me queda tan claro que sea una cuestión ética y no necesariamente influye a la economía, porque tú mencionas, ¿no? Es gente que es pobre, ¿no? Entonces, al migrar hay una relación costo-beneficio. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo puedo reconocerme como una persona que solo colabora con hombres blancos, ¿no? Y eso está mal. Entonces, yo pienso, bueno, entonces puedo hacer algo autoimpuesto para mí para intentar colaborar mucho más con mujeres. Entonces, algo autoimpuesto, pero cuando tú evidencias que al ser no una persona, sino un país machista, las mujeres trabajan menos, hace eso que el porcentaje de personas trabajando sea menor, las horas trabajadas sean menores, y eso tiene costos. Entonces, cuando empatas tanto lo que yo considero éticamente correcto con la relación costo-beneficio económica, yo creo que es más susceptible a la implementación, porque si no trasciendes ese salto, al final, al hablar de política pública, yo considero que sería difícil tomar una decisión que no cruce por una relación costo-beneficio. Decimos que si eres un martillo, te piensas que todo es claro, ¿no? Claro. Claro, como economista, claro, uno tiene que pensar en costo-beneficio. Siempre. Para implementar, para Claro. que alguien, un político, te diga que sí se hace, ¿no? A nivel nacional, por Sí. ejemplo. Pero no necesariamente. O sea, entonces, yo ahí pienso, sí, pero claro, el costo-beneficio. Bueno, el otro día estuve en una charla que traducían el tema económico a un concepto que el hombre dijo, well-being, que era como bienestares. O sea, como si el bienestar es una moneda. Sí. Entonces sí, o sea, se puede traducir todo a moneda. Hombre, o a un análisis de costo y beneficio. Sí, porque todo tiene un costo. O sea, uno implementa una política pública que siempre va a tener un costo, ya sea de inmigración, ya sea de salud, ya tiene. Pero claro, el beneficio a lo mejor no se traduce en algo relacionado con la economía. O sea, a lo mejor el beneficio es algo. O sea, no quiero decir que está relacionado con el tema de capacidades en Amartya Sen no, o sea, pero hay temas que no se puede reducir al dinero. Porque si uno recibe, a lo mejor tendría más sentido, por ejemplo, de manera económica la poligamia. Entonces, pero no se incentiva. Entonces, no sé, o sea, yo supongo que sí, o sea, cualquier análisis se puede hacer, de la política pública se puede hacer análisis económico. Como cualquier análisis de las personas se puede hacer un análisis biológico. Porque claro, el costo-beneficio tampoco puede ser relaciones químicas en tu cerebro. Pero claro, no tendría sentido hablar de eso en la economía. En mi opinión, sí, tiene razón, pero desde la economía. Y de la política, a la hora de implementarlo, claro, te van a decir, bueno, pero ¿esto qué me va a costar? Entonces, yo sí estoy de acuerdo. O sea, en el fondo sí estoy de acuerdo que se puede traducir, pero se puede salir del campo de la economía y mirar otros campos. Por ejemplo, de qué manera una relación con una persona o de qué manera la monogamia puede hacer a las personas más felices y se puede incentivar la monogamia. Aunque sea detrimento económico, o no tenga nada que ver. No sé, o sea, yo creo que sí existe la conexión entre los campos. Me responde a tu última pregunta, ¿eh? Y sí, y el economista y el político público siempre tienen que hacer el análisis económico, de costes y beneficios, pero no se puede reducir a eso. O sea, mi propuesta es esto, o sea, si uno hace economía, tiene que hacer economía. Para mí sería un error ver esto,
O sea, si tú empiezas a mirar otros campos, simplemente desde el otro campo, yo creo que no es un error. O sea, tú como economista tienes que hacer esto. Yo como ético, a lo mejor tengo que mirar de qué manera esto implica a mi campo. Aunque los conceptos, aunque tú saltes, por ejemplo, el salto que hablabas tú, me parece que esta es la segunda. En política pública, o sea, a Alberto, por ejemplo. Alberto, ¿por qué la política pública le puede interesar? Bueno, o sea, la política pública le puede interesar por muchas maneras. O sea, puede ser puedes incentivar que esto no surja para que no, porque, por ejemplo, estoy hablando de países específicos. En Polonia y en otros países se está intentando activar el tema de la población porque no hay mucha población, la gente no tiene bebés. Y se está intentando conseguir que la gente se establezca en matrimonios monógamos y que duren. Entonces, claro, esto es un tema, pero simplemente por motivos económicos. Claro, entonces ahí, claro, la economía te dice, no, es mejor que tengamos parejas casadas y que duren mucho tiempo, porque esto va a ahorrar un montón de dinero. Entonces, en la conferencia que tuvimos en Chapel Hill, en la Universidad de Carolina del Norte, en septiembre, yo tenía a un grupo del ministerio no sé qué ministerio era, pero de Polonia, que están lanzando una campaña para que la gente se case, no solo para que se case, sino que el problema que tenían era que las mujeres tienen más educación y no se casaban con hombres de menor educación, entonces habían diseñado comerciales para asegurarse que se casaban también con gente de peor educación, que perduren la relación y que tengan hijos. Entonces, claro, de ese manera, en Las Vegas yo puedo ver tranquilamente a un tipo de un ministerio diciendo, no, esto vamos a crear un sistema para que cuando el hombre se acerque a una mujer que no esté casada, el reloj empieza a vibrar, el anillo de casado empieza a brillar así como, no sé. Entonces, sí, y por supuesto, no te digo de países como Arabia o Irán, donde este tema entre matrimonios está tan discutido. Entonces, se puede tener una relación. Pero claro, el ejemplo de Alberto era un poco más ahí para que la gente empezase a mirar. Y tenías otra tercera... La primera, de que cómo atañe la política pública en general, ¿no? No claro, no, la comportamental. Pero está claro, más resuelta, ¿no? La política pública en general, no, ¿por qué tiene que ser comportamental? O por qué... No, yo creo que no hace falta que sea, puede ser política económica. Pero es que el problema que tiene la política económica es que a veces también falla, y la comunidad también falla. Hay que estudiar de qué manera las diferentes políticas sociales, políticas educativas, políticas comportamentales. Pero claro, el problema es que, y esto te vuelve, como en el tenis, te devuelvo la pregunta, ¿tú piensas que la política económica tiene que tener en consideración la racionalidad acotada de las personas? Claro. Sí. Entonces, sí. Y la política educativa. Seguro, es una recomendación de política en general. Claro. Entonces, entonces sí, no hace falta que sea todo política comportamental. De hecho, o sea, es una aproximación a hacer políticas públicas. Yo pienso que tampoco es como construir el puente teniendo en consideración la mecánica cuántica. O sea, tampoco hace falta siempre tener en consideración la velocidad de la luz ni las transformaciones de Maxwell en torno a la masa para construir un puente o una cabaña. En el fondo dicen, no, bueno, para este tipo de políticas simplemente vamos a hacer una vez acotada, la gente son racionales completamente hablando y ya está. Pero bueno, gracias. Ahora le damos la palabra a Edgar, que parece ser la última mano levantada de aquí del chat. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente, gracias. Ok, gracias. Lo primero es felicitar al doctor Segoviano y a usted porque vi que hace poco publicaron un libro sobre filosofía de la economía que el doctor Segoviano coordina y creo que usted tiene un artículo. Entonces, muchas felicidades. Habrá que, aprovechando, darle la promoción, leerlo, ¿no? Y echarle un vistazo porque se ve que está muy interesante. Gracias. Ok, yo tengo dos preguntas, doctor. La primera es con referencia al caso de Alberto. O sea, nosotros podemos partir de que efectivamente él tiene el sesgo del presente
y podemos asumir que él tiene un conflicto por tener ese sesgo. Entonces yo asumo que a lo mejor para él sería importante, tomando como este ejemplo el mito de que retoma John Elster, de que Alberto se amarrara al mástil, ¿no? Para no caer en el ruido, en el encanto de las sirenas. Ese es Entonces, el anillo, esa es la función del anillo. entonces justo ahí mi pregunta iba, ¿cómo la política pública conductual o qué elemento puede ayudar para crear ese mástil, para ayudarle a Alberto? Porque concatenándolo con la pregunta anterior, pues al final el bienestar de Alberto tiene que ver con no tener ese sentimiento de culpa, ¿no? Por caer en sus instintos, en este caso carnales. Ese es uno. Entonces ahí me gustaría ver usted su opinión sobre el tema. Y la segunda es que me gustó mucho su concepto de moralidad extendida, porque es muy interesante y ahorita justo la ciencia cognitiva va como por ese derrotero y se están haciendo muchas investigaciones al respecto, pero yo no sé, y ahí justo va mi pregunta, ¿usted qué pensaría, por ejemplo, de también hablar de una moralidad corporizada? Es decir, por ejemplo, que los sujetos tienen ciertos marcadores somáticos que los pueden llevar a tener cierto desagrado que se hace notar a través de somatizaciones respecto a su toma de decisiones morales, ¿no? Entonces también puede ser ahí que se pueda indagar ese campo de investigación, porque justo algunas investigaciones hablan de ciertas patologías asociadas a moralidad, ligadas como a fallas funcionales que inhiben el funcionamiento de estos procesos corporales. Entonces, como complementando la idea de la moralidad extendida, ¿qué le parecería a usted hablar de una moralidad corporizada? Justo como en esa misma lógica o en ese mismo tenor. Y bueno, esas son mis dos comentarios, mis dos preguntas. Muchas gracias por la No, no, presentación. gracias. No, gracias pues, por los comentarios y las preguntas. Y vamos a empezar con la segunda. Hay un caso bastante famoso que es relacionado con una medicina que intentaba curar el Parkinson. El Parkinson, en el fondo, o sea, es un problema con unos neurotransmisores, con dopamina. Entonces, hace unos años, para bastantes años, 20, 30 años más o menos, para solucionar el tema de la deficiencia de dopamina, se desarrolló un medicamento que sustituía esto. Entonces, claro, los temblores cesaron. Pero ¿cuál fue la consecuencia de la dosis de dopamina para curar el Parkinson? Adicción al juego. La gente que empezó a tomar esta medicina se volvió adicta al juego y a las apuestas. Entonces era visitar un casino o una casa de apuestas y no podían salir. Entonces hay casos en el que dilapidaron los ahorros de sus hijos, de su marido, de sus nietos, todos en casinos, por esta medicina. En el momento en que le quitaron la medicina a estas personas, dejaron de apostar. O sea, esto no era un problema moral, era un problema corpóreo. Entonces, ¿cómo la dopamina puede llegar a afectar? Entonces, si sabe cómo funciona la dopamina, uno entra en un casino y ve las máquinas estas con luces, con números. Entonces, claro, la dopamina no solo te da la sensación de recompensa, sino intenta buscar parámetros en el medio que sean constantes y que tengan sentido para descubrir cuándo vas a tener la recompensa. Entonces, cuanto más dopamina tengas, más intentas buscar esta recompensa y intentas descifrar cómo funcionan las máquinas, pero que es imposible descifrar porque son aleatorias por definición. Entonces no podían salir de ahí, estaban atrapados en las casas de apuestas o en los casinos. Entonces sí, para confirmar lo que tú estás diciendo, sí, totalmente de acuerdo que hay una moralidad corpórea y hormonal y somática y que afecta realmente. Entonces, en el momento en que no haya libertad, no se puede hablar de moralidad. O sea, esto es la fundación fundamental. Entonces, si uno no tiene libertad como una persona que no puede dejar de apostar por problemas somáticos, entonces se asume. Pero estos casos no son lo normal. Entonces, por eso no quiero decir que ya directamente se pueda decir que pues ya está. El momento que no hay libertad, el tema es complicado.
Y luego la primera propuesta, el caso de Alberto. Bueno, hay un concepto que se llama el self-nudge, que es el empujón, ¿cómo lo dirías? Autoimpuesto. El autoimpuesto, sí, pero uno puede diseñar sus propios mecanismos para comportarse de una manera que uno mismo piense que es mejor. Uno puede esconder los dulces detrás de las comidas saludables. Uno puede, por ejemplo, yo recuerdo los taxistas en los años 80 en Madrid llevaban las fotos de sus hijos en el taxi puestas para recordarles que tienen que manejar con precaución. No beber mucho alcohol cuando uno esté solo en Las Vegas. Es como lo número uno. Por ejemplo, el anillo es un recordatorio para uno y para las personas. Es decir, que estás casado, pues ya estás comprometido. Entonces, en este sentido, uno puede crear políticas públicas para otros, pero para mí un concepto de empujón mucho más interesante es ese, el autoempujón, para ayudar a tener una vida más saludable y hacer las cosas que realmente uno quiere hacer, de acuerdo a sus valores morales. Y sin intentar moralizar a otras personas, a uno que tenga sus valores. Y en este sentido yo creo que se pueden diseñar estrategias personales, incluso a través de herramientas como teléfonos móviles, para hacer cosas. Una cosa es una infidelidad matrimonial, otra cosa puede ser reciclar mejor, tener una vida más saludable. Fíjense, las vacunas, pues la vacuna es un aspecto de salud, pero la vacuna de la COVID también puede ser un tema ético, puede ser amar al prójimo poniéndose una vacuna a sí mismo. Y herramientas te pueden ayudar a hacer eso. Entonces, no, me parece que no sé si he respondido a tu comentario, a tu pregunta, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Ok. No sé si haya más preguntas. Yo antes de... perdón, acá. Vamos a dar la palabra aquí a un compañero que está en la sala, para que igual no se pierdan un poco la pregunta y la respuesta subsecuente de Alex. Le vamos a pedir, porque carecemos de micrófono, una disculpa, si te podrías acercar un poquito para que todos puedan escuchar tu inquietud y nos dé sentido lo que vaya a contestar Alex, ¿no? A ver, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estoy llevando mi tema de tesis sobre políticas públicas precisamente. El tema que estoy planteando es que estamos teniendo problemas de delincuencia y cómo a partir de una política pública podemos llegar a hacer un cambio estructural y secuencial. Entonces, a partir de esto tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser permitida una coerción mediante una política pública conductual sin que esto vaya en contraposición con una libertad de expresión, una libertad social, una libertad interpersonal de todos los individuos? Ponme un ejemplo de lo que está diciendo. Me parece interesante. Tu tesis sobre lo que se llama pasar de la I a la S, ¿no? De lo individual a lo sistémico, ¿no? Sí, es un tema, supongamos, de delincuencia que bueno, en estos días ha salido a relucir el tema de un feminicidio aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos detectar ese tipo de situaciones y cómo a partir de herramientas se les pueden dar de detección para que esas situaciones no ocurran en el futuro? Sin embargo, ¿hasta qué punto esta situación puede llegar a delimitar la libertad de expresión? Porque una política pública conductual va a ejercer cierto nivel de coerción a los individuos para llevarlos a que no tengan estas situaciones. ¿Hasta qué punto puede chocar con el límite de la libertad de expresión? Me parece que sé lo que quieres decir, pero me pido que me pongas un ejemplo porque no sé si va por lo que yo pienso o no. Claro, yo te puedo decir que no hace falta, que no es necesario, porque yo tengo un artículo sobre violencia de género, en el que yo hago una especie, no metaanálisis, pero casi de muchas propuestas conductuales para combatir este tipo de problemas. Entonces, a veces es necesario limitar la libertad de expresión. Te pongo un ejemplo. Cuando uno llama a una línea de ayuda, uno puede pasar el mensaje que recibe de la ayuda en teoría del comportamiento. Por ejemplo, no pongas una música de elevador esperando a una víctima. Crea un mensaje con una calidad específica diciendo que estás ayudando a otras víctimas. Es un ejemplo. Cuando uno diseña una página web en la línea de ayuda contra la violencia de género, que el botón para salir de la página sea visible, de tal manera que si
el que perpetra la violencia pasa cerca de ti, tú puedes pinchar fácilmente y aparezca una página que sea totalmente que no sea eso. Entonces, o sea, hay muchas políticas, recordatorios para que los testigos actúen a juicio, es un problema que tenemos. Las ciencias comportamentales pueden asegurarse que con mensajes de texto, si has sido testigo de violencia de género, tú puedas ir a un juicio. Entonces, aquí no estoy hablando de libertad de expresión, estoy hablando de políticas públicas comportamentales que pueden hacer que sea más fácil para las personas denunciar. Por ejemplo, el efecto de la persona que es testigo pero no denuncia. Se puede facilitar la manera en que se denuncian estas cosas. Se puede facilitar la manera en que, por ejemplo, una sobreviviente o una víctima pase por el sistema judicial. En muchos escenarios, o sea, yo he pasado por temas o sea, en denuncias de temas de violencia de género, la gente no tiene una aproximación comportamental a los formularios que hay que completar. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, y sin entrar en detalles, que estaba con una víctima y tenían un rollo de papel higiénico en vez de unos tissues o sea, unos papel higiénico para llorar. Entonces, se te pone a llorar y agarra un rollo de papel higiénico del baño y le das 3 vueltas y toma. Esto no puede ser, hombre, o sea, es un poco de delicadeza. Entonces, esos temas son comportamentales sin reducir la libertad de expresión. Entonces, dime un ejemplo de lo que quieres decir para que yo comprenda cómo... Supongamos que tenemos ya como que un sistema de la familia donde se van a inculcar los valores de la familia a los hijos. En este caso, suponiendo que una política pública va a enfocar a los niños desde pequeños a que puedan llegar a relacionarse de forma que le convenga al Estado, ¿hasta qué momento va a chocar contra los valores que pueden estar implementando la familia a sus hijos? Entonces, claro, el tema ya es diferente, porque ya es un cambio de valores. Entonces, la educación para la ciudadanía, la educación en valores, es un tema bastante específico. Entonces, aunque choque, o sea, eso es como si me dices que de qué manera la eliminación de la esclavitud en Estados Unidos va a chocar contra los valores sureños. Bueno, pues qué pena, ¿no? Entonces, a lo mejor es que tiene que luchar contra eso. Entonces, si el proceso ha sido democrático, entonces aquí, si el proceso ha sido democrático en el sentido no solo de votos, sino que ha habido un debate democrático sobre el tipo de valores que queremos tener en esta sociedad, y de manera democrática se llega a la conclusión de que se debe de crear una educación para la igualdad, y las medidas en que se desarrollan para implementar ese tipo de valores están tratadas democráticamente. En el fondo, que yo eduque a mis hijos para decir, no, la que tiene que limpiar la cocina es mi mujer. Si quiere, en el fondo, el Estado tiene que ser, yo para eso soy bastante estadista, el Estado tiene que ser el que educa. Educar para la libertad y educar para la igualdad debe tener un valor más democrático, social y ciudadano que cualquier perspectiva de valor que infrinja esta libertad. O sea, yo no puedo, o sea, si yo intento educar a mis hijos para que sean racistas, el Estado debe de imponerse. Lo mismo que si yo intento educar a mis hijos para pensar que la mujer es menos o que tiene otro tipo de derechos. El Estado debe imponerse, pero el Estado debe de concebirse no como el gobierno, sino como la colección de tus vecinos. En el fondo son tus vecinos los que están diciendo, tú no puedes crear vecinos que van a vivir con nosotros que piensen así. Entonces, de esta manera, yo creo que la libertad de expresión, cuando la expresión se va a manifestar en acción, que puede llevar a cabo un feminicidio o violencia de género, ahí ya sí que no hay. No sé si está bastante claro. Quizás soy un poco... No, está bien. Bueno, antes de cerrar, yo quisiera hacer un par de participaciones. Igual y lo podemos platicar con Alex, pero me gustaría compartirlas con todos. Bueno, la primera cuestión que me parece fundamental es que la política pública, desde el enfoque de las ciencias del comportamiento, ha relegado la parte de legitimidad, la parte ética, y creo que en ese sentido la reflexión y el trabajo de investigación que nos compartes me parece pertinente y me parece relevante. Porque un componente de una política pública es un propósito.
tienes un propósito social y ese propósito social tiene que pasar por un proceso de legitimización o legitimidad. Y en eso te tienes que inmiscuir en toda una serie de consideraciones ético-morales inevitablemente, ¿no? En ese sentido, me parece que la propuesta a la que apunta tu trabajo sobre el elemento de la virtud, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Pero sí también creo que hay un problema muy importante eh, y que me gustaría compartir y que nos puedas dar tu reflexión al respecto. Cuando nosotros hablamos en economía de comportamiento y hacemos una evaluación experimental, estamos hablando de una evaluación puntual. Logras o no que la persona haga un cambio de comportamiento que puede ser cuantificado. Pero cuando nos metemos en cuestiones de ética y particularmente utilizando la terminología que tú diste de habituación, el problema es que desde un enfoque experimental, el dilema que tenemos o el que nos estamos enfrentando es ¿y cómo lo medimos? O sea, uno puede decir, claro, si la persona toma o no un producto, elige o no un alimento más sano, puntualmente lo podemos medir. Pero la ética, al verse con elementos de carácter, con elementos de hábitos, es una cuestión que es a través del tiempo, como tú bien lo comentabas. Y yo no sé si sea un problema técnico, si sea una cuestión simplemente de desarrollar una herramienta experimental más potente o un problema de otra índole para decir, ¿y cómo vamos a medir que efectivamente estamos generando ciudadanos virtuosos? Claro, desde el punto de vista de quien diseña la política pública puede tener el propósito claro, pero si no podemos medirlo, y creo que ese es parte del problema de toda la discusión de intersección entre la economía, la política pública y las ciencias del comportamiento, es si no lo podemos medir, no podemos saber la efectividad, ¿no? Creo que hay un reto ahí importante, me gustaría si nos puedes compartir una reflexión sobre eso. Y la segunda cuestión importante también que me parece es que, claro, uno siempre que piensa en ética, y creo que también puede ser, valga la redundancia del término sesgo, pero cuando se enseña ética, y se los digo porque soy profesor de ética, la gente tiende a pensar que las cuestiones éticas pueden ser muy subjetivas, muy individuales, relativistas. Así que parte del reto es, si alguien está en una posición de desarrollar política pública, ¿cómo vamos a librar el hecho de que pues no caigamos en una política pública relativista, que no le haga justicia a muchos de los valores que una sociedad plural y democrática pueda tener, ¿no? Yo particularmente, pero te voy a dejar la palabra, Alex, porque se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos compartieras tu reflexión. Yo creo que sí se puede, pero sí es importante que distingamos que hay valores que tienen un carácter más universal y hay unas cuestiones que son más particulares, más de cultura, y creo que en ese sentido, cuando se haga política pública con consideraciones éticas, sí se tiene que hacer explícito que estamos hablando de valores como violencia, que no deberían de depender del gusto o de las preferencias individuales, y que habrá otras cosas de ética que sí son más particulares, ¿no? Que sí tendrían que respetarse dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, ¿no? Pero bueno, démosle la palabra a nuestro invitado para que podamos cerrar la sesión de hoy. Sí, gracias, Luis, como siempre, tus comentarios acertados y llenos de luz, como diría. La medición del carácter se puede hacer dependiendo del contexto. Fíjate si se puede medir de qué manera la gente recicla y se ha habituado a reciclar. Entonces, todo esto empezó cuando el reciclaje empezó a ser voy a hablar de España. Cuando el reciclaje empezó a ser una propuesta de política pública en España, claro, había que intentar que las personas se adaptaran por ejemplo, a empezar a tener más cubos dentro de los hogares. Porque en España se separa cubo para el papel, cubo para el vidrio, y llevar contenedores diferentes a lugares diferentes en la calle para reciclar. Entonces, esto empezó como una propuesta educativa, una propuesta para hacer las cosas fáciles con colores, con mensajes, un poco también para ilustrar qué pasa, crear diferente etiquetado en los productos, y poco a poco el carácter cambió. Incluso ahora la gente se siente mal, o sea,
Yo mismo me siento mal si tengo una botella de plástico y no la estoy reciclando. Y a veces que no encuentro reciclaje, lo tiro y tengo ese sentimiento de culpa. Eso significa que el carácter mío ha sido afectado por las políticas públicas educativas y por el hábito de reciclar, entonces ya se puede medir, por ejemplo, si las personas reciclan más o menos. Se pueden hacer estudios posteriores. Entonces, para eso estoy de acuerdo. Tenemos que avanzar en el tiempo y ver si de una política pública se ha llegado a internalizar y cambiar el carácter de las personas para ser más amigables con el medio ambiente, o por ejemplo, si ponen más vacunas, o si son más respetuosas con el tráfico, o la manera de, no sé, o sea, dependiendo de cada propuesta, habrá propuestas que se puedan medir más o menos. Medir la honestidad, por ejemplo, como se intentaba hacer con Francesca Gino y Dan Ariely en el tema de seguros de automóvil. A lo mejor eso es un poco más complicado de medir si en el fondo una propuesta llega a ser más. Pero yo creo que se pueden hacer estudios a los años para ver si algo ha... Pero claro, se puede aislar que en el fondo ha sido la política pública la que ha causado ese cambio de carácter. Eso se lo deja a los economistas o a los políticos públicos. Y luego, el relativismo cultural, claro, yo siempre lo pienso, yo no soy postmoderno, yo soy bastante moderno. Y hay un sistema de valores universal que costó mucho, pues ya, universal, el derecho a libertad, el derecho a libertad de expresión, no a la esclavitud. Para mí hay valores que no puedes cuestionar. Entonces, cualquier tipo de política pública que tiene que estar siempre centrada en esos valores. Cuando no es sobre esos valores, sí, se puede hacer políticas públicas, pero claro, yo creo que ahí es donde encajarían más los empujones. Los empujones encajan en propuestas que, claro, uno no puede decir, bueno, voy a crear empujones para que la gente no utilice esclavos en las minas de coltan en el Congo. Hay que tener regulaciones y penas de prisión. Entonces, claro, el empujón viene bien justo para esos temas que tienen un poco de flexibilidad cultural. Entonces, bueno, pues hay que hacer más deporte, bueno, o hay que comer mejor, o hay que ahorrar más. Entonces, ahí es preciso. Pero claro, si no, hay que hacer propuestas regulativas basadas también en el comportamiento. No puedes crear simplemente leyes ignorando la razón total de los individuos. Totalmente de acuerdo, como siempre vemos... Muy bien, ¿no? Excelente. Bueno, déjame ver, hay un chat. Hay una pregunta en Facebook, me dice... Quedar. Si quieren se las digo. Sí, por favor, Carlos. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Sí, la pregunta por Facebook es de Rocío Aguilar y dice, ¿qué tan riesgoso puede ser que una política pública pueda influir o modificar en el concepto o entendimiento moral de la sociedad? Por ejemplo, ¿la regulación del uso de la inteligencia artificial puede limitar la libertad de expresión? Pero ante el uso cada vez más generalizado en el que se vulnera la imagen de las personas, principalmente de las mujeres. Por ejemplo, ahí, gracias por la pregunta, ahí lo que hay que hacer es regular. Lo que hay que hacer es, dentro de la propia inteligencia artificial, hay que poner barreras para que esto no se pueda hacer. Aquí no hay libertad de expresión, no. En el momento en que uno empieza a crear imágenes que puedan afectar la privacidad de las personas o que se alteren caras y cuerpos para crear imágenes explícitas, no, hay que poner un límite. El límite también hay que ponerlo de qué manera el lenguaje de la inteligencia artificial empieza a ser el lenguaje de las personas que utilizamos. Entonces yo veo que se está contaminando la manera en que hablamos. Estos algoritmos están afectando la manera en que escribimos. Yo ahora a veces respondo un correo y el correo que respondo en el fondo no soy yo, es mi idea original, es una especie de mapa o de plano y en el fondo el correo está manufacturado a través de Internet. Yo creo que aquí hay bastante peligro también. Y sobre todo si lo que están diseñando son propuestas morales. Entonces ahí yo sí creo que hay que poner barreras a la inteligencia artificial para que no llegue a cambiar
la moralidad de la persona si esta moralidad es de la moralidad que hablamos culturalmente relativa. Pero si me está diciendo que la inteligencia artificial va a conseguir que la gente recicle más y que respete más al medio ambiente y que respete más a las mujeres y que elimine la xenofobia, yo diría, olé la inteligencia artificial, lancémosla. Sí. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron por Zoom. Muchísimas gracias para los que están de manera presencial. Gracias. Les agradecemos mucho y agradecemos en particular pues, al doctor Alejandro Hortal, que lo tuvimos y nos dio una excelente presentación y una rica discusión para la tarde de viernes. Les agradecemos a todos, a todas, que pasen un excelente fin de semana y nos comunicamos para la siguiente presentación. Hasta luego.